Al llegar a México, una enfermera estadounidense con 20 años de experiencia en los mejores hospitales de Boston no pudo contener las lágrimas. Sarah Mitchell, especialista en cuidado de ancianos con títulos de Harvard, se quedó paralizada al ver cómo una familia humilde de Oaxaca cuidaba a su abuelito de 92 años. Una familia sin dinero, sin estudios, sin aparatos médicos modernos, pero con algo que ella nunca había visto en 2 décadas de carrera. Lo que descubrió en esa casita de paredes sin pintar le cambió la vida para siempre. Porque cuando regresó a Estados Unidos, 3 semanas después, hizo algo que nadie entendió. Renunció a su trabajo en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Sus colegas pensaron que se había vuelto loca. Su familia le dijo que estaba tirando su carrera a la basura, pero Sarah sabía algo que ellos no. Había descubierto un secreto que ninguna universidad enseña, que ningún título puede dar, que ningún hospital del primer mundo conoce. Y ese secreto se lo enseñó una señora de 73 años que apenas terminó la primaria, en una cocina sin estufa de gas, en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. Esta es la historia de cómo México le enseñó a una enfermera del primer mundo lo que de verdad significa cuidar a un ser humano. Sarah Mitchell nació en Boston hace 47 años. Desde niña supo que quería ayudar a la gente. Su abuela había muerto en un asilo cuando ella tenía 12 años y ese recuerdo la marcó para siempre. Se prometió que dedicaría su vida a que ningún anciano muriera solo y olvidado. Estudió enfermería en Harvard, se especializó en geriatría, trabajó en los hospitales más reconocidos de la costa este de Estados Unidos. Tenía diplomas enmarcados en toda una pared de su departamento, certificaciones de cursos en Suiza, en Alemania, en Japón. Había publicado artículos en revistas médicas, la invitaban a dar conferencias. Sus colegas la respetaban, sus jefes la admiraban, los pacientes y sus familias le mandaban cartas de agradecimiento, pero Sarah vivía sola en un departamento frío del piso 23 de un edificio de cristal. Tenía 47 años, nunca se casó, no tenía hijos, su vida era el hospital. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Los fines de semana revisaba expedientes. Cuando pensaba en México, pensaba en playas de Cancún llenas de turistas borrachos, en noticias de violencia que salían en la televisión, en películas donde siempre había narcos y balazos. Una vez le preguntaron si iría a México de vacaciones y ella contestó que prefería ir a lugares seguros. Pensaba que los hospitales de allá eran sucios y atrasados, que la gente no sabía cuidar a los enfermos, que todo era improvisación y remedios caseros que no servían para nada. Cuando su prima Jennifer se casó con un mexicano y se fue a vivir a Oaxaca, Sarah pensó que estaba cometiendo el peor error de su vida. Le mandaba mensajes preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda para regresar a Estados Unidos, si no le daba miedo vivir allá. Jennifer siempre le contestaba que estaba feliz, pero Sarah no le creía. La vida de Sarah en Boston era lo que cualquiera llamaría un éxito. Ganaba buen dinero. Tenía seguro médico del bueno. Su departamento tenía vista al río Charles. Podía comprar lo que quisiera, pero algo le faltaba. Cada día se sentía más vacía por dentro. El hospital donde trabajaba era moderno, con tecnología de punta, con pasillos brillantes y máquinas que costaban millones de dólares. Pero los ancianos que cuidaba morían solos. Sus familias los visitaban una vez al mes, a veces menos. Los dejaban conectados a aparatos en cuartos privados que costaban una fortuna, pero nadie les agarraba la mano. Sarah hacía su trabajo perfecto.
Seguía los protocolos al pie de la letra, llenaba los formularios sin un solo error. Pero cada vez que un paciente moría, sentía que algo se moría también dentro de ella. Sus compañeros eran profesionales, educados, eficientes, pero nadie platicaba en los pasillos. Cada quien hacía su turno y se iba a su casa. En las juntas hablaban de números, de estadísticas, de indicadores de desempeño. Nunca hablaban de los pacientes como personas. Eran casos, expedientes, números de cama. El señor Williams de la cama 4. La señora Johnson del piso 3, así les decían. Sara se acordaba de todos sus nombres, de sus historias, de las fotos que tenían en sus mesitas de noche, pero no podía hacer nada más que su trabajo. Las reglas no lo permitían. Había tiempos que cumplir, protocolos que seguir, papeles que firmar. Una vez quiso quedarse después de su turno para acompañar a una anciana que estaba muriendo sola, y su supervisor le dijo que eso no era profesional, que tenía que respetar los horarios. Esa noche Sara llegó a su departamento y lloró por primera vez en años. Tenía todo lo que se supone que debía querer, pero se sentía más sola que nunca. El viaje a México no fue planeado. La prima Jennifer llamó un día para decirle que su suegro, don Aurelio, estaba muy enfermo. Tenía 92 años y los doctores decían que le quedaban pocas semanas. Jennifer le pidió a Sara que fuera a verlo, que le diera su opinión profesional, que tal vez pudiera ayudar con algo. Sara no quería ir. Puso excusas: el trabajo, los pacientes, los compromisos. Pero Jennifer insistió tanto que al final aceptó. Sería una visita corta, 4 días nada más. Llegaría, vería al abuelito, daría sus recomendaciones médicas y regresaría a Boston. Antes de irse, Sara empacó medicinas de Estados Unidos porque no confiaba en las farmacias mexicanas. Llevó antibióticos, analgésicos, vendas especiales, de todo. Investigó sobre hospitales cercanos por si había una emergencia. Compró un seguro de viaje con cobertura completa. Le avisó a su banco que viajaría a un país peligroso para que no le bloquearan las tarjetas. Se preparó para lo peor. El avión aterrizó en la Ciudad de México a las 2 de la tarde. Sara agarró fuerte su maleta y se preparó para el desorden que esperaba encontrar. Pero cuando salió del avión y caminó por el aeropuerto, algo la confundió. Los pasillos estaban limpios. La arquitectura era bonita, moderna, con murales de colores que contaban historias. La gente caminaba tranquila, sin empujones. Había familias con niños, señoras con bolsas de compras, hombres de negocios con sus computadoras. No se parecía en nada a lo que se había imaginado. En la fila de migración, un oficial le sonrió de verdad y le dijo: «Bienvenida a México». Sara no supo qué contestar. En Estados Unidos, los oficiales de migración nunca sonreían. Afuera del aeropuerto la esperaba un chofer que Jennifer había contratado. Se llamaba Rodrigo. Tenía 50 y tantos años y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Bienvenida a México, señorita», le dijo mientras le abría la puerta del carro. «Espero que le guste mi país. Es la primera vez que viene, ¿verdad? Se le nota en los ojos. No se preocupe. Aquí la vamos a tratar como reina». Sara no sabía qué decir. Nadie la había tratado así en su vida. El camino a Oaxaca fue largo, pero Rodrigo no dejó de platicar. Le contó de su familia, de sus hijos, de su esposa que hacía los mejores tamales del mundo. Le señaló las montañas, los campos de maguey, los pueblitos que iban pasando. Le explicó las historias detrás de cada lugar. Sara miraba por la ventana sin poder creerlo. El cielo era de un azul que no había visto nunca. La luz del sol era diferente, más cálida, más dorada. Había árboles con flores de colores, casas pintadas de amarillo y rosa,
gente caminando tranquila por las calles. Las películas solo muestran lo malo, le dijo Rodrigo como si le leyera el pensamiento. México es mucho más que eso. Aquí la gente es buena, somos pobres, pero tenemos corazón, y eso vale más que todo el dinero del mundo. La casa de Jennifer estaba en un barrio popular de las afueras de Oaxaca. Casas pequeñas de un piso, paredes sin pintar, calles de tierra, pero había macetas con flores en todas las ventanas, niños jugando en la calle, señoras platicando en las banquetas. Olía a comida saliendo de las cocinas, a pan recién hecho, a café de olla. Jennifer la recibió con un abrazo largo. Pásale, prima, esta es tu casa, te presento a la familia. La familia de Jennifer era enorme. Estaban los suegros, los cuñados, los sobrinos, los primos, los vecinos que eran como de la familia. Todos vivían en casas pegadas unas a otras. Todos entraban y salían sin tocar. Todos comían juntos los domingos. Y en el centro de todo estaba don Aurelio, el abuelito enfermo. Tenía 92 años. El cuerpo ya no le respondía bien, pero los ojos le brillaban cuando veía entrar a alguien. Sara esperaba encontrarlo en una cama de hospital conectado a máquinas con enfermeras de uniforme. Pero don Aurelio estaba sentado en un sillón viejo en el patio, bajo la sombra de un árbol de limón, rodeado de nietos que le contaban cosas. Su esposa, doña Esperanza, le daba de comer en la boca con una cuchara, con calma, sin prisa, platicándole mientras le acercaba cada bocado. Ya llegó la sobrina de Jennifer, viejo, le dijo doña Esperanza. La enfermera gringa que vino a verte. Bienvenida, mija, dijo don Aurelio con una voz que apenas se escuchaba. Gracias por venir hasta acá. Siéntese, tome algo, está en su casa. Doña Esperanza tenía 73 años. Había nacido en ese mismo barrio, en esa misma calle, hacía más de 7 décadas. Nunca fue a la universidad. Apenas terminó la primaria porque tuvo que ponerse a trabajar desde niña. Se casó con Aurelio a los 18 años y tuvieron 7 hijos. Toda su vida la había pasado cuidando a otros, primero a sus hijos, luego a sus nietos, ahora a su esposo enfermo. Sus manos estaban maltratadas de tanto trabajar. Tenía arrugas profundas en la cara. Usaba un delantal gastado que ya no tenía color de tanto lavarlo, pero tenía una paz en los ojos que Sara no había visto nunca. La casa era humilde. Piso de cemento, paredes de tabique sin acabar, techo de lámina en algunas partes. La cocina no tenía estufa de gas, solo un brasero de leña donde doña Esperanza cocinaba todos los días. No había refrigerador moderno, solo una hielera vieja que enfriaba con hielo de la tienda. No había aparatos médicos, no había enfermeras profesionales, no había nada de lo que Sara conocía. Pero había algo más. Había fotos de la familia en todas las paredes. Había flores frescas en la mesa. Había siempre alguien cuidando a don Aurelio, de día y de noche, hablándole, tocándole, recordándole que no estaba solo. Sara observó todo el primer día sin decir nada. Vio cómo doña Esperanza le daba de comer a su esposo con paciencia infinita, cómo le platicaba de los nietos, de las noticias del barrio, de lo que había pasado ese día, cómo le acariciaba la cara antes de que se durmiera, cómo le cantaba canciones viejas que solo ellos conocían, cómo los hijos y los nietos llegaban a cada rato a saludar al abuelo, a contarle chistes, a enseñarle videos en el teléfono, a preguntarle cómo se sentía. Con todo respeto, señora, dijo Sara el segundo día, pero su esposo necesita atención médica profesional. Debería estar en un hospital, con doctores, con medicinas, con aparatos que lo monitoreen. Doña Esperanza la miró con esos ojos tranquilos y le contestó sin enojarse. Mija, mi viejo ya estuvo en el hospital.
Los doctores hicieron lo que pudieron, pero él quiere estar aquí, en su casa, con su familia. Y yo voy a cuidarlo hasta el último día. No necesito aparatos para saber cómo está. Llevo 54 años durmiendo junto a él. Conozco su respiración mejor que cualquier máquina. Los días siguientes, Sara no pudo dejar de observar. Veía cómo doña Esperanza le cambiaba la ropa a don Aurelio con un cuidado que ningún manual enseñaba, cómo le hablaba mientras lo bañaba, contándole cosas para que no sintiera pena, cómo le preparaba comidas especiales que él pudiera tragar fácil, pero con sabor, con amor, no como la comida de hospital que sabe a nada, cómo toda la familia se turnaba para que siempre hubiera alguien con él. Los nietos llegaban después de la escuela a hacerle compañía. Los hijos pasaban antes y después del trabajo. Los vecinos se asomaban a preguntar si se ofrecía algo. Nadie le tenía miedo a la enfermedad. Nadie veía a don Aurelio como una carga. Era el abuelo, el centro de la familia, el que los había criado a todos, y ahora les tocaba a ellos cuidarlo. Sara empezó a comparar sin querer. En Boston, los ancianos morían solos en cuartos de hospital que costaban miles de dólares por noche. Sus familias los visitaban cuando podían, si es que podían. Los cuidaban enfermeras profesionales que cobraban por hora y seguían protocolos escritos en manuales. Todo era eficiente, todo era limpio, todo era moderno, pero algo faltaba. Aquí en esta casita pobre de Oaxaca, con piso de cemento y techo de lámina, había algo que ningún hospital del mundo podía comprar. Había amor, había familia, había tiempo. Nadie veía el reloj, nadie tenía prisa, nadie llenaba formularios. Solo cuidaban a su abuelo porque era su abuelo y punto. Una tarde, Sara se sentó junto a doña Esperanza mientras ella preparaba la comida de don Aurelio, un caldito de pollo con verduras suaves que él pudiera pasar fácil. Sara le preguntó cómo sabía qué darle de comer, qué medicinas necesitaba, cuándo llamar al doctor. Doña Esperanza se rió con una risa suave que le llenó los ojos de arrugas. Mija, yo no sé de medicinas, para eso está el doctor del centro de salud que viene cada semana. Yo solo sé cuidar a mi viejo. Llevo haciéndolo toda la vida. Cuando le duele algo, lo sé antes de que me diga. Cuando tiene frío, lo siento. Cuando está triste, lo abrazo. Eso no se aprende en escuelas. Eso se aprende queriendo. Sara se quedó callada un rato largo. Pensó en todos los cursos que había tomado, en los libros que había leído, en las conferencias donde había hablado de protocolos y mejores prácticas, y ahora una señora que apenas terminó la primaria le estaba enseñando algo que ningún título podía dar. Esa noche Sara no pudo dormir. Se quedó pensando en todo lo que había visto, en don Aurelio rodeado de su familia, muriendo en paz, sin miedo, sin soledad, en doña Esperanza que lo cuidaba sin pedir nada a cambio, sin quejarse, sin sentirse víctima, en los hijos y nietos que veían el cuidado del abuelo como un honor, no como una carga. Y pensó en los ancianos que ella había cuidado en Boston, en los que morían solos a las 3 de la mañana mientras sus familias dormían en sus casas, en los que lloraban pidiendo que alguien les agarrara la mano, en los que preguntaban todos los días si hoy vendría alguien a visitarlos. El quinto día, Sara estaba sentada en el patio viendo cómo un nieto de don Aurelio, un chamaco de 8 años, le enseñaba al abuelo un dibujo que había hecho en la escuela. Mira, abuelito, este eres tú, decía el niño señalando un monito de palitos con una sonrisa enorme. Don Aurelio no podía hablar mucho, pero sus ojos brillaron y una lágrima le rodó por la mejilla. El niño le dio un beso en la frente y se fue corriendo a jugar.
Doña Esperanza se acercó a limpiarle la lágrima a su esposo con un trapo suave. Mira, viejo, ya te hizo llorar el niño otra vez. Qué consentido eres. Y le dio un beso en la mano. Sara sintió que algo se le rompía por dentro. No pudo más. Se le salieron las lágrimas sin poder evitarlo. Empezó a llorar como no había llorado en años. No podía parar. Doña Esperanza se acercó preocupada. ¿Qué pasó, mija?, le preguntó. ¿Está usted bien? ¿Le pasó algo? ¿Se siente mal? Sara negó con la cabeza sin poder hablar. Las lágrimas le seguían saliendo. Doña Esperanza se sentó junto a ella y le puso la mano en la espalda, con palmaditas suaves, como si fuera una niña. Ya, mija, ya. Llore lo que tenga que llorar. Aquí no hay prisa. Cuando Sara pudo hablar, le salieron palabras que no sabía que tenía guardadas. He sido una fraude toda mi vida, dijo entre sollozos. Llevo 20 años cuidando ancianos y nunca entendí lo que de verdad significa cuidar a alguien. Tengo títulos de las mejores universidades. He trabajado en los mejores hospitales. Pero usted en esta casita humilde hace algo que yo nunca pude hacer. Usted cuida con amor. Yo solo cuidaba con protocolos. Doña Esperanza le acarició la cabeza como si fuera su propia hija. Ay, mija, no diga eso. Usted sabe mucho, sabe de medicinas, de enfermedades, de cosas que yo ni entiendo. Lo que pasa es que son cosas diferentes. Yo no curo enfermedades. Yo solo quiero a mi viejo y cuando uno quiere de verdad, el cuerpo sabe qué hacer. Eso no se aprende en escuelas, eso se aprende viviendo. Sara se quedó 2 semanas más de lo planeado. Canceló sus compromisos en Boston, pidió vacaciones en el hospital, se quedó en la casita de Oaxaca viendo, aprendiendo, entendiendo. Vio cómo don Aurelio pasó sus últimos días rodeado de amor, sin dolor, sin miedo, sin soledad. Vio cómo doña Esperanza le cantó hasta el final, le agarró la mano hasta el último momento, le dijo que lo iba a estar esperando cuando le tocara a ella. Vio cómo toda la familia lloró junta, se abrazó junta, comió junta después del funeral. No había silencios incómodos. No había prisa por volver a la vida normal. El duelo era parte de la vida y la vida seguía adelante. Cuando Sara regresó a Boston, todo le parecía diferente. El hospital que antes le parecía moderno, ahora le parecía frío. Los protocolos que antes seguía al pie de la letra, ahora le parecían vacíos. Los ancianos que cuidaba le parecían más solos que nunca. Un mes después de regresar, Sara renunció. Sus colegas no entendieron. Su jefe le ofreció un aumento, más vacaciones, un mejor puesto. Pero Sara ya había tomado su decisión. Usó sus ahorros para abrir un pequeño centro de cuidado para ancianos diferente a todos los demás. Un lugar donde las familias pudieran quedarse con sus viejitos todo el tiempo que quisieran. Donde no hubiera horarios de visita, donde la comida supiera a casa, no a hospital, donde los cuidadores se sentaran a platicar con los pacientes, a conocer sus historias, a tratarlos como familia. Lo llamó Casa Esperanza, en honor a la señora que le había enseñado todo. En la pared principal puso una foto de doña Esperanza y don Aurelio juntos, sentados en el patio de su casa bajo el árbol de limón. Y debajo de la foto puso una frase que le había dicho doña Esperanza el último día. El amor no cura las enfermedades, pero hace que valga la pena seguir vivo. Cada año Sara viaja a Oaxaca a visitar a doña Esperanza. Le lleva regalos, le cuenta cómo va Casa Esperanza, le manda fotos de los pacientes y sus familias. Doña Esperanza siempre le dice lo mismo. Mija, yo no le enseñé nada. Usted ya lo sabía. Solo se le había olvidado. Sara ya no es la enfermera fría y eficiente que era antes. Ahora entiende que cuidar a alguien no es seguir protocolos. Es estar presente, es dar tiempo, es tratar al otro
como familia. Otros profesionales de la salud han visitado Casa Esperanza para ver qué hace diferente. Sara siempre les cuenta la misma historia. La historia de una señora de Oaxaca que nunca fue a la universidad, pero que sabía más de cuidar personas que todos los libros del mundo. La historia de Sara no es solo sobre el cuidado de ancianos, es sobre todos nosotros, sobre cómo el mundo moderno nos hizo creer que el progreso es tener más aparatos, más tecnología, más dinero, y cómo en el camino olvidamos lo más importante, el tiempo, la presencia, el amor. México no es perfecto, tiene pobreza, tiene problemas, tiene muchas cosas que arreglar, pero tiene algo que muchos países ricos perdieron hace mucho tiempo. Tiene familias que cuidan a sus viejitos en casa, no porque no puedan pagar un asilo, sino porque así se hacen las cosas. Tiene abuelitas como Doña Esperanza, que saben más de cuidar personas que todas las universidades del mundo juntas. Tiene una cultura donde los ancianos no son una carga, sino un tesoro, donde la muerte no es un fracaso médico, sino parte natural de la vida, donde el amor importa más que el dinero. La verdadera riqueza de un país no se mide en sus hospitales modernos, sino en cómo trata a los que ya no pueden cuidarse solos. No se mide en aparatos costosos, sino en manos cariñosas. No se mide en protocolos eficientes, sino en abrazos que duran todo el tiempo que haga falta. Sara Mitchell llegó a México pensando que no tenía nada que aprender de un país pobre. Se fue sabiendo que los pobres le habían enseñado la lección más importante de su vida, que al final, cuando uno se está muriendo, no importa cuánto costó el cuarto de hospital, ni qué tan moderna es la máquina que te tiene conectado. Lo único que importa es que alguien te agarre la mano y te diga que no estás solo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. El mundo necesita recordar que la verdadera riqueza no está en los hospitales modernos, sino en las familias que cuidan con amor. Dale like si crees que las abuelitas mexicanas saben más de cuidar personas que todos los doctores del mundo juntos. Suscríbete para más historias que rompen con lo que creías saber, porque México tiene millones de historias esperando ser contadas. Cuéntanos en los comentarios cómo cuidan a los viejitos en tu familia. ¿Conoces a alguien como Doña Esperanza? Cuéntanos su historia. Gracias por haber visto hasta el final. Dios te bendiga.